1 más 1 es igual a 1, por Dan Stone. ¿Cómo sería si la frase de Pablo, Cristo en ti, la esperanza de gloria, fuera una realidad cotidiana en nuestras vidas? ¿Es posible? ¿Hay algo que podamos hacer para que esto suceda? No hay nada que podamos hacer, porque ya es un hecho consumado. Si leemos el Evangelio de Juan, encontramos que Cristo realmente se ha vuelto uno solo contigo. Por lo tanto, hay una cierta calidad de vida que Él nos impartió, una vida que fluye espontáneamente para tocar las vidas de otros. Esta vida es bastante diferente de lo que había escuchado durante tantos años de mi vida. Durante 23 años, yo fui quien hizo las cosas. Yo estaba haciendo por Dios y para Dios. Esperaba que lo que hacía lo complaciera, lo honrara. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro único Maestro, imprimió en mi ser interior que debido a que Dios es el verdadero hacedor, realmente no había nada que yo pudiera hacer por Dios. Simplemente estar disponible. ¿Cuál es nuestra parte? Disponibilidad. Simplemente decimos, bien Señor, hágase tu voluntad. Y reconocemos que Él la hace. ¿Cómo lo reconocemos? No por apariencias externas, lo reconocemos desde el corazón. Tenemos un corazón nuevo, por lo que reconocemos de corazón que Dios es nuestro ser más profundo. Dios, el Espíritu, se ha unido a nuestro espíritu y juntos, esos dos están operando como una sola unidad. Ese es el punto de partida. Una oración breve, pero fundamental. En Primera de Juan dice, Dios es amor. No dice que yo como humano tengo amor o que yo puedo amar. Dice que Dios es amor. Debe haber alguna forma de unir esto. Si yo no puedo amar y Dios es amor, entonces, ¿cómo consigo ese amor para mí? La única forma en que Dios será amado de la manera en que yo quería amarlo es que Dios mismo sea ese amor en mí, ese amor que ama, que se ama a sí mismo. Dios siendo el amor en mí y por medio de mí. Eso es cierto. Salgamos del carrusel del debo hacer esto o aquello, tengo que hacerlo, debería hacerlo. Lo único que debo es disponerme. En el pasado, hubo días en los que sentí que debería hacerlo, pero la verdad no quería. Y hubo otros días en los que sentí que debería hacerlo, pero tampoco quería. ¿Cómo podía resolver ese problema? ¿Cómo podía dejar de preocuparme por los deberes y por los tengo que y debo? Tuve que aprender aritmética, de acuerdo con Pablo. Tuve que aprender que 1 más 1 es igual a 1. En 1 Corintios 6:17, Pablo dice, el que se une al Señor es un solo espíritu. Ahora Pablo no dijo que Él era Jesucristo. Dijo que Él está unido al Señor. El que se une al Señor. Entonces hay dos personas, un Él y Jesús. Solo en el ámbito de la fe, la muerte de Jesús equivale a algo. Cuando crees que Jesús, el ungido de Dios, murió y que no solo fue una muerte física en la cruz, su muerte fue para el mundo, su muerte fue para cada individuo en el mundo. Y en algún momento en el pasado, tú y yo comprendimos y dijimos, acepto o recibo o tomo a Jesucristo. Y lo tienes a Él, tienes a Jesús como tu Salvador. Tú lo sabes, no puedo sacudirte con eso. Entonces vayamos más allá. ¿Cómo puedes llegar a creer que Cristo vive en ti? Pregúntate, ¿cómo alguna vez creíste que murió por ti?
Uno tiene tanto sentido como el otro. Si Él pudo morir por ti, ciertamente puede vivir en ti y a través de ti, en su reino. De eso es lo que estamos hablando. Cristo viviendo en cada hijo de Dios. No todos los hijos de Dios saben esto. Lo importante es que tú lo sepas. No somos responsables por otras personas y no podemos, pero podemos abrir nuestros propios corazones y recibir esta verdad. ¿Recuerdas Filipenses 1:21? Para mí, vivir es Cristo. Para mí, vivir es Cristo viviendo en mí y a través de mí. Eso es lo que Pablo quiso decir. Fue Cristo viviendo su propia vida como Pablo, cuando Pablo fue a todos los lugares que Dios lo envió, hablando con personas en el mercado o con aquellos con los que se quedó, algunas veces en la sinagoga. Mientras lo escucharan, fue Cristo quien hizo su llamado en Pablo y a través de Pablo. Una paráfrasis de Pablo en 2 Corintios 5:20 podría ser: es Cristo quien hace su llamado por nosotros. No somos nosotros para Él. Es Cristo por nosotros. Si eso es cierto, ¿quién va a ir al supermercado mañana? ¿Quién va a ir al centro? ¿Quién va a ir a pescar? ¿Quién se va a relajar bajo el sol? ¿Quién tomará café con amigos o irá al trabajo? Cristo. Eso es lo que vas a hacer mañana, porque Él está vitalmente unido a ti. ¿En qué estás interesado? A Él le interesa. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que tú estás haciendo. ¿Qué está buscando? Lo que tú buscas. ¿Qué le preocupa? Lo que te preocupa. ¿Por qué? Porque tú y Él son uno. Y puedes decir, bueno, no siempre me preocupan las cosas religiosas. Maravilloso. A Él tampoco. En los evangelios rara vez le preocupaban las cosas religiosas. Parecía más interesado en estar con la gente. Él estaba abajo en el lago. La gente lo vio y bajó. Él estaba en el hogar de María, Marta y Lázaro. La gente oyó que Él estaba allí. Él estaba en la casa de Simón Pedro. La gente oyó que Él estaba allí. De vez en cuando escuchaban que estaba en la sinagoga y entonces le pedían que hablara. Jesús no era religioso. De hecho, señaló a los religiosos y dijo: hipócritas, la copa está limpia por fuera, pero por dentro está sucia. Él no enfatizó la religión. Él amaba a la gente y tenía una palabra de vida para las personas. La mujer del pozo oyó la vida. ¿Acaso Nicodemo no escuchó la vida? ¿No oyó el ladrón en la cruz y vio la vida? Claro que lo hicieron. Innumerables otros, cuyos nombres no conocemos. Ellos respondieron a la vida. Entonces, ocupémonos de nuestro negocio. Somos vida, eso es todo. Solo portadores de la vida.